En este momento tenemos un inconveniente, que realmente así funciona, no es nada, o sea, como, bueno, así funcionaría cualquier aplicación programada de esta manera, pero tenemos un inconveniente que a mí no me gusta. Por ejemplo, si estoy viendo el Pokémon 3, en este caso Ivysaur, y yo ingreso a la página, obviamente el Pokémon 3, lo estoy viendo y regreso mediante el backspace o hago atrás en el navegador web, técnicamente el componente se destruyó y se volvió a crear, y el valor por defecto que tiene ese componente es el del primer Pokémon. Y obviamente también si yo lo volteo y lo oculto y luego ingreso al Pokémon, no tengo información de mantener ese estado de ninguna manera. Y si yo regreso, también perdí esa información de cómo estaba esta imagen y si estaba de frente o por atrás. Entonces todo eso se pierde. A pesar de que mi aplicación en ningún momento se recarga, todo está siendo tratado como un single page application desde que yo lo cargué por primera vez. O sea, todo esto está siendo tratado como un spa, pero de nuevo perdí esta información. Hay varias maneras de solventar este problema que nosotros tenemos. Técnicamente, yo podría venir y tratar de hacerlo mediante query parameters. El problema es que si yo hago backspace, regreso como estaba en la página anteriormente y no tengo esos query parameters aquí, pero sin embargo yo quiero mantenerlo. De nuevo, hay muchas formas de solventar esto, pero este ejercicio se presta para que nosotros podamos aprender sobre el context de Qwik. Es muy similar a otros usos de context en otros frameworks y librerías, pero no se preocupen si ustedes no los conocen. La verdad es que siento que aquí lo manejan de una manera muy interesante y técnicamente similar, pero muy sencillo. En este caso, el context nos va a permitir a nosotros poder compartir información a lo largo de todos los componentes hijos de, bueno, que usen el contexto. Para explicar esto, tengo aquí otro enlace. No hace falta que ustedes vean a él. Este es el enlace, por cierto, de Joe Cortopassi, que está en React, pero es básicamente el mismo concepto. Nosotros lo que queremos hacer es crearnos un proveedor que ofrezca un estado. Ese estado es colocado en un contexto. Cuando hay otros componentes hijos, entiéndase otras páginas, otros componentes propiamente, requieren cierta información, en lugar de ir hacia el padre, que en muchos casos eso no va a ser posible porque nosotros, digamos, que queremos compartir información entre nuestras pantallas, digamos, de Pokémon, en esta página de Pokémon y este otro de Pokémon. Técnicamente, entre este index y este otro index son vistos de una manera muy general, son hermanos. Es decir, yo de aquí a este otro componente, yo no les puedo pasar información mediante properties, mediante las props, porque son hermanos. Es decir, uno no está dentro del otro. Claro, técnicamente este layout sí serían, o sea, porque el layout es el que está mostrando todas las demás páginas dentro de este slot. Técnicamente, sí, el layout es padre de todos los demás. Entonces, aquí nosotros podemos colocar cierta información mediante el contexto y proveerla a todos los componentes hijos. En pocas palabras, para no calentar mucho la cabeza, la idea es crearse un estado de manera global que va a ser accesible a él mediante todos los componentes hijos de donde nosotros coloquemos ese estado. Usualmente ese estado se conoce como un provider o un proveedor de información. Aunque el contexto o el concepto de provider no lo he visto todavía en Qwik, nosotros podemos crear algo similar. Un provider no es nada más que alguien que provee un estado a sus hijos. Vamos a hacer esto mismo en este momento con Qwik. De nuevo, yo les dejo a ustedes aquí la documentación oficial de Qwik porque vamos a ocupar tres piezas: el use context provider y el create context ID. ¿Ok? Básicamente es bien sencillo. Nosotros tenemos nuestro create context ID, el cual crea un espacio en memoria, en el árbol bueno, crea, como decir, por decirlo así, un contexto con un ID. Ese ID ustedes lo van a especificar. Ustedes le ponen el ID que necesiten. Obviamente que sea único, ¿no? Ustedes le ponen el nombre que ustedes quieran. Luego, esto crea un objeto. En este caso, le están poniendo de nombre theme context. En este ejemplo que tenemos acá, para inicializarlo en algún componente, nosotros tenemos que inicializar ese valor inicial. Podemos usar señales o usar store, use signal, use store, para inicializar ese valor. Y luego, simplemente para utilizarlo, usamos el use context. Y ya tendríamos de regreso el valor. Así de fácil es. Solo que en nuestro caso yo quiero que sea un poco más elaborado y vamos a hacer un objeto. Entonces comencemos la primera parte, que es crearse el espacio para almacenar ese contexto. ¿En dónde lo voy a hacer? Queda mucho a su discreción, pero yo lo quiero crear aquí en la carpeta source y voy a poner context. Enter. Dentro de context voy a crearme un archivo index.ts, o sea, es un poco más grande, index.ts, que me va a servir a mí para exportar todos los archivos, y dentro también voy a crear otra carpeta que se va a llamar Pokémon, porque quiero almacenar todo lo que voy a hacer de
el context, voy a crear varios contextos que van a estar dentro de la carpeta Pokémon porque todo es dentro de Pokémon. Si ustedes tuvieran un contexto de autenticación, preferiría tener una carpeta dentro del context que diga auth y así voy manejando todo un poco más ordenado. De nuevo, esto queda mucho a su punto de vista como quieran manejarlo. Porque también pueden hacer un módulo de autenticación y ahí colocar componentes, colocar su context API, sus helpers, etc. Hay muchas maneras de trabajar el file system. Bien, asegúrense por favor de que el archivo index esté dentro del context y no dentro de la carpeta de Pokémon. ¿Ok? Dentro de la carpeta de Pokémon vamos a empezar a crear nuestro primer contexto y le voy a poner de nombre Pokemon-game.context.tsx. Ojo que el nombre que le estoy dando a este archivo es totalmente a mi discreción. Le quiero poner Pokémon Game Context porque quiero manejar, o sea, saber que esto es un contexto y diferenciarlo de componentes y otras cosas. Entonces yo estoy decidiendo ponerle este nombre para que fácilmente a simple vista sepa que es un contexto. Empecemos con por lo menos la primera parte del contexto, que va a ser definir el ID y también definir cómo quiero que luzca el estado del mismo. Antes vamos a abrir routes y nuestro index.ts. Van a notar que lo que yo quiero hacer es de alguna manera mantener este estado global. Es decir, voy a ocupar el Pokémon, el número del Pokémon, quiero saber si está de frente o está por atrás, si está oculto o no. Básicamente estas propiedades yo las quiero elevar y sacarlas de nuestro componente root. O de nuestro index, digámosle así, no del componente root. Entonces ocupo Pokémon ID, Show Back Image y también el isPokémon Visible. Estas son mis propiedades que yo voy a querer. Voy a regresar a mi Pokémon Game Context y voy a crear una interfaz. Export Interface y le voy a poner de nombre Pokémon Game State. Básicamente así es como va a lucir el estado que va a manejar mi contexto. Así va a lucir esa información. También le pueden poner context para que sepan cómo luce ese contexto, pero me gusta la palabra state porque así sé exactamente qué tipo de dato es el que estoy trabajando acá. Entonces, el Pokémon ID va a ser de tipo number, punto y coma, el showBackImage es un booleano y el isPokémonVisible es otro booleano. De nuevo, me gusta ordenar esto para que quede bonito y pues fácil de leer. Así luce mi state. Creemos nuestro contexto. Export const se va a llamar Pokémon, ojo con la P mayúscula, Pokémon Game Context, así lo voy a poner, igual a Create Context ID, tab, paréntesis, punto y coma. Ahora, necesito especificar el nombre que yo le quiero dar a este contexto, a ese ID del contexto. Recuerden, tiene que ser único por aplicación. En este caso, podríamos ponerle Pokémon.GameContext, por ejemplo. El punto es porque después voy a tener otros contextos que también son de Pokémon, por lo menos este es el de Game Pokémon, pero aquí queda mucho a su discreción qué ID quiere ponerle con tal sea único. Y asegúrense de importar el Create Context ID de Quick. Punto y coma y graben los cambios y esto es todo lo que quiero hacer por esta clase. Con la excepción de que en mi archivo de barril voy a hacer una exportación asterisco from / de todo lo que esté en ese archivo del context. Aquí estoy exportando lo que va a ser mi interfaz y este contexto. Ahora, casi se me olvida, si dejamos el cursor encima de Pokémon Game Context, van a ver que tenemos un Context ID, pero el tipo de dato es un known. Es decir, puede ser cualquier tipo de dato que nosotros tenemos acá y como estamos trabajando en TypeScript, sería genial decirle de que este Pokémon Context siempre va a tener la información de esta interfaz que nosotros colocamos. Create Context ID es una función genérica en la cual voy a establecer mi Pokémon State o mi Pokémon Game State. Entonces, ahora en cualquier lugar que yo use este contexto, voy a saber qué propiedades tiene ese contexto. Por ahora, dejémoslo hasta ese punto, grábense los cambios y en la siguiente clase vamos a ver cómo consumimos y cambiamos y establecemos un valor inicial a este state, que básicamente, este contexto que básicamente lo que va a hacer es mantener una pieza de estado de manera global. Los veo en la próxima clase.